El presidente de la Nación aseguró que va a haber descongelamiento de tarifas, esto va a ser hacia el mes de marzo aproximadamente, pero que los aumentos en todo caso se van a analizar fehacientemente y que no van a estar atados al dólar, que las tarifas van a estar desdolarizadas. ¿Se podrá cumplir esto? Y en todo caso, ¿qué opinarán justamente las empresas, tanto productoras como distribuidoras de energía? En definitiva, tenemos mucho por discutir después de haber tenido tarifazos sobrenaturales en los últimos años en la Argentina. ¿Cómo será eso? Se lo vamos a preguntar a Gastón Arias, es justamente titular del área de servicios públicos en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Buen día. Gabriel Prosperi te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿confías en esto? ¿Pueden ser desdolarizadas las tarifas o los precios que se pagan por ellas? Por supuesto que sí, estamos en un contexto totalmente distinto al que vos señalabas al inicio de la introducción, cuando se hablaba de los tarifazos, ¿no es cierto? Hubo una mirada absolutamente contrapuesta a lo que está sucediendo hoy en la época que gobernó Mauricio Macri, donde claramente, bueno, las tarifas se dolarizaron y además obviamente imperaron tarifazos en los servicios públicos, en algunos casos impagables para sectores populares fundamentalmente y para el sector productivo. En este caso, como vos bien lo señalabas, en principio, bueno, a partir de la pandemia, pero a su vez también con decisiones desde los primeros días, hemos observado que el Poder Ejecutivo Nacional y también en consonancia el provincial obviamente congelaron absolutamente todos los servicios, las tarifas, y se pasó a un proceso de desdolarización, es decir, de especificación de las tarifas, y ahora observamos como a fin del año 2020, bueno, ahí ya se está hablando obviamente de esperar la decisión presidencial porque hoy todavía estamos con un congelamiento de tarifas y un decreto que va a vencer a fin de año, con la especulación de que se podría llegar a prorrogar también este decreto de congelamiento, al menos, como lo ha dicho el presidente en las últimas horas, al menos hasta el mes de marzo. ¿Y cuál es la forma de negociar desde las asociaciones de consumidores, el Estado Nacional y las empresas que están pugnando justamente por aumentos ya, ayer? Sí, bueno, en principio sabemos que también los organismos de control han cambiado no solamente de autoridades, sino también de impronta ideológica y a su vez también en defensa no solamente de un buen servicio, sino también en defensa de lo que son tarifas razonables para la situación que están viviendo todos los argentinos. Y ahí es donde me parece que es importante también la mirada nuestra, de Defensoría del Pueblo, por lo menos desde el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es nuestra órbita, es de ser fieles custodios de esta mirada, de que obviamente si se tiene que descongelar una tarifa de un servicio público esencial, que sea en el marco de algo razonable, en el marco de los parámetros previstos por los presupuestos y la inflación que se está observando que podría llegar a ser el año que viene, ¿no es cierto? O sea, venimos de un año 2019 con una inflación de más del 50% en el último año de Mauricio Macri. Hoy estaríamos llegando aproximadamente, un poco más, un poquito menos, muy poco más, un poco menos al 30% de inflación, es decir que si lo miramos de una manera optimista a este flagelo que es la inflación, ya observamos que hay realmente una merma
y que seguramente se va a trabajar mucho en proteger a los sectores más populares, sobre todo, y proteger a los pequeños comerciantes, a las pymes, y obviamente aquel que tenga mayor capacidad de pago, bueno, tendrá algún incremento mayor, pero bueno, nosotros vamos a ser fieles custodios, como así son las asociaciones de consumidores, y también los organismos de control están observando toda esta situación. Ahora, las políticas de subsidios directos a las empresas ya seguramente se van a dejar de lado. Las políticas de subsidios personalizados han tenido baches y agujeros por todos lados. La política de tarifa social también ha sido muy cuestionada porque hasta dónde llegan los márgenes de acceso justamente a la tarifa social con una Argentina tan volátil en términos salariales y de inflación y demás. ¿Cómo debería ser esa ayuda social? ¿Cómo se puede pensar una estructura, una arquitectura que justamente se atenga a llevar un poco de aire fresco y de bolsillos más holgados a aquellos que más lo necesitan? Bueno, en principio yo creo que no se puede generalizar, ¿no es cierto? Y me parece que en ese sentido los organismos de control están observando toda esta situación y la verdad es que nosotros tenemos que reconocerlo, desde la Defensoría del Pueblo venimos observando que estos organismos de control le han prestado mucha atención y están abriendo todos los canales posibles y necesarios para que todos accedan a estos beneficios y a estos derechos en el marco de sus posibilidades, ¿no es cierto? Lo que claramente sí es importante y necesario es que justamente en este tiempo que viene se sigan profundizando estos análisis en forma individual, y aquellos que por ahí tengan mayor capacidad contributiva tengan alguna tarifa diferencial, ¿no es cierto?, para arriba, pero claramente que el enfoque y la mirada de hoy está en el marco de acompañar a los sectores del sector del trabajo, el productivo, el comercial, y para eso se han impuesto una serie de medidas y decisiones que creo que este año, más allá de que pareciera que con esta pandemia interminable nada alcanza, la verdad es que se ha trabajado mucho, ¿no es cierto?, en todos estos sectores, y las medidas que ha dictado tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Poder Ejecutivo Provincial han ido siempre en beneficio a los sectores más desprotegidos y más vulnerables, y sobre todo en este marco, como vos le decías, de volatilidad, ¿no es cierto? Por último, Gastón, con todo este año prácticamente de congelamiento, ¿cuánto crees que van a pedir las empresas de aumento y a cuánto se podrá acceder? Bueno, es un poco difícil decirlo. Claramente ellos desean tarifas nuevamente dolarizadas y eso no va a suceder. Al contrario, digo que los gobiernos nacional y provincial están en ese sentido en absoluta línea en digamos que estos incrementos, si es que se dan, porque ahora queda todo mucho en base a la decisión presidencial, que obviamente ahí ya ha planteado que en todo caso se analizará a partir de marzo. Bueno, estos incrementos tienen que estar en los parámetros de, como yo te decía, de los que se han impuesto en los presupuestos, que son menos del 30%. Eso claramente va a ser en ese sentido, y desearíamos nosotros desde la Defensoría que a su vez sea analizando también los distintos sectores sociales y fundamentalmente protegiendo a los sectores más vulnerables que digamos están amparados por una serie de derechos, pero que creemos que también podría hacerse de una manera gradual a lo largo del año para que sea un poco más fácil, digamos, llamémosle así, de poder absorber por todos los argentinos. Gastón Arias, titular del área de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la provincia, muchas gracias por estos minutos aquí en Próspera Mañana.
Por favor, un abrazo grande, que sigan muy bien.